¿Alguna vez has sentido que alguien te espera desde hace siglos? La noche respiró hondo antes de pronunciar su nombre. Valeriano sostuvo el collar entre sus dedos fríos, observando cómo la luz de la luna arrancaba destellos dorados del metal antiguo. 300 años de búsqueda, de vacío, de esa palabra que aún le quemaba el alma. No, cerró los ojos, y el recuerdo lo atravesó como una estaca. Valle de Crevora, 1483. El otoño pintaba de ocre las montañas cuando Irina cruzó por primera vez el umbral de la mansión noble. Tenía 17 años y manos acostumbradas al trabajo duro. Su madre había servido a esa familia durante décadas y ahora le tocaba a ella continuar el legado. La casa de piedra se alzaba imponente entre los bosques de pinos, con sus torres puntiagudas cortando el cielo gris. Irina llevaba un vestido sencillo de lana marrón, el cabello castaño recogido en una trenza gruesa que le caía por la espalda. No sabía que su vida estaba a punto de partirse en dos. Valeriano la vio antes de que ella lo notara. Estaba en la biblioteca, revisando documentos que su padre le había dejado cuando escuchó pasos ligeros en el pasillo. Alzó la mirada y la vio pasar frente a la puerta entreabierta, llevando una bandeja de plata con manos firmes. Algo en su interior se agitó. Tenía 24 años, cabello rubio que le rozaba los hombros y ojos de un azul claro que contrastaban con la seriedad de su rostro. Como heredero de la casa, su vida estaba trazada. Matrimonio conveniente, alianzas políticas, responsabilidades que pesaban como cadenas. Pero cuando la vio, todo eso se desvaneció. Irina sintió la mirada antes de verlo. Se detuvo en el pasillo, giró la cabeza y sus ojos color miel se encontraron con los de él. Por un instante, el mundo se detuvo. El fuego de la chimenea crepitó en algún lugar lejano. El viento golpeó los postigos de madera, y entre ellos un hilo invisible comenzó a tejerse. Él apartó la vista primero, pero su corazón ya había tomado una decisión que su mente tardaría semanas en aceptar. Los días pasaron en una danza silenciosa. Valeriano encontraba excusas para cruzarse con ella. Necesitaba té en la biblioteca. Requería que limpiaran su habitación a horas inusuales. Pedía que le llevaran mensajes a lugares donde sabía que la encontraría. Irina notó el patrón, pero no dijo nada. Cada encuentro era una chispa contenida, una mirada que duraba un segundo más de lo permitido, un roce accidental de manos que dejaba electricidad en la piel. Una noche de noviembre, mientras la mansión dormía, Irina bajó a la cocina a buscar agua. La luna llena entraba por las ventanas altas, bañando todo de plata. Y él estaba ahí. Valeriano se giró al escuchar sus pasos. Llevaba una camisa blanca abierta en el cuello, el cabello revuelto como si hubiera estado pasándose las manos por él. La miró con una intensidad que hizo que el aire se volviera denso. «No podía dormir», dijo ella en voz baja, sosteniendo la mirada. «Yo tampoco». El silencio que siguió fue más peligroso que cualquier palabra. Irina dio un paso hacia la mesa donde descansaba un jarro de barro. Valeriano no se movió, pero su respiración cambió. Cuando ella pasó junto a él, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, él susurró su nombre. «Irina». Ella se detuvo, no se giró, solo esperó. «Esto no debería estar pasando», murmuró él, pero su voz tembló al decirlo. «Lo sé. Si alguien se entera, lo sé». Entonces ella se giró, y lo que vio en sus ojos azules la hizo temblar. No era solo deseo, era reconocimiento, como si su alma hubiera estado buscándola desde antes de nacer. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, y su voz apenas fue un hilo. Valeriano cerró la distancia entre ellos en 2 pasos. No la tocó, pero estaba tan cerca que ella podía ver las motas doradas en sus ojos, contar cada respiración que tomaba. «No lo sé», admitió, «pero no puedo alejarme de ti». Y fue entonces cuando el destino selló su primer juramento. Los encuentros nocturnos se volvieron su secreto compartido. La biblioteca después de medianoche, cuando los sirvientes dormían. Los establos al amanecer, antes de que el mundo despertara. El jardín de invierno, bajo la luz tenue de las estrellas. Hablaban de todo.
Él le contaba sobre los libros que leía, sobre la carga de ser el heredero de una familia que esperaba perfección. Ella le hablaba de su hermano pequeño, de cómo cuidaba de él desde que su padre había muerto, de los sueños que guardaba en silencio. Y entre palabras nacía algo más profundo que la atracción. Nacía amor. Una noche de diciembre, con la nieve cayendo suave sobre los tejados, Valeriano le mostró algo que nunca le había revelado a nadie. Se quitó la camisa y giró el hombro izquierdo hacia la luz. Allí, grabada en la piel como si hubiera sido marcada con hierro candente, había una pequeña cicatriz con forma de estrella de 6 puntas. Irina contuvo el aliento. Antes de continuar, si quieres que historias como esta lleguen a ti cada día. Esta historia tiene todo: amor imposible, traiciones devastadoras, sangre y un final que te va a quitar el aliento. Ponte cómodo y prepárate para una montaña rusa de emociones. Y si te encanta este contenido, no olvides suscribirte y seguir para más historias que van a hacer que tu corazón lata más fuerte. Empezamos ahora mismo. Es la marca de los nobles, explicó él, su voz grave. Nos la hacen cuando cumplimos 10 años. Duele como si te arrancaran el alma, pero sirve para identificarnos, para mostrar que somos de linaje puro. Extendió la mano y rozó suavemente la cicatriz con las yemas de los dedos. Valeriano cerró los ojos ante el contacto y un escalofrío lo recorrió entero. «Esto me marcó para siempre», susurró. «Pero tú marcaste algo más profundo». Ella alzó la mirada y lo encontró observándola con una devoción que le cortó la respiración. «¿Qué pasará cuando descubran lo nuestro?», preguntó Irina, aunque ya conocía la respuesta. «No lo permitiré. Tu familia jamás aceptará a una sirvienta. Entonces huiremos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado, imposibles y perfectas a la vez. Irina negó con la cabeza, pero una sonrisa triste curvó sus labios. «Tienes responsabilidades, un destino. Mi destino eres tú», y la besó. Fue un beso suave, contenido, lleno de promesas que ambos sabían que el mundo no les dejaría cumplir. Cuando se separaron, los ojos de Irina brillaban con lágrimas que no derramó. «Si algo sale mal», empezó a decir él, «nada saldrá mal». Pero el destino ya estaba escribiendo su tragedia. Los meses pasaron en un equilibrio frágil. Valeriano aprendió a sonreír en público mientras su corazón latía solo por ella. Irina aprendió a servir en silencio mientras sus pensamientos volaban hacia él. Pero las tensiones en el valle crecían como la niebla antes de la tormenta. Los campesinos hablaban en voz baja sobre impuestos insoportables, sobre hijos reclutados para guerras que no eran suyas, sobre hambre mientras los nobles festejaban. La palabra rebelión comenzó a susurrarse en las tabernas, en los mercados, en los campos, y una noche de marzo de 1483 todo se desmoronó. Irina estaba en su pequeña habitación en el ala de los sirvientes, arropando a su hermano pequeño cuando escuchó el primer grito. Luego vino el estruendo de puertas siendo derribadas, el olor a humo, el caos. Su madre irrumpió en la habitación, el rostro pálido de terror. «¡Corre! ¡Corre y no mires atrás! ¿Qué está pasando? Es una rebelión. Vienen a matar a todos los nobles. ¡Corre!». Irina agarró a su hermano de 7 años, que temblaba de miedo, y corrió hacia la puerta. Pero se detuvo al ver a su madre quedarse atrás. «Madre, ven con nosotros. Alguien tiene que ayudar a los amos. Es nuestro deber. Ahora vete, vete». El último recuerdo que Irina tuvo de su madre fue su rostro bañado en lágrimas, empujándola hacia la oscuridad. Corrió por los pasillos en llamas, sosteniendo la mano de su hermano con fuerza. A su alrededor, el mundo se desintegraba, ventanas rotas, muebles volcados, gritos de terror mezclándose con aullidos de furia. Salió por una puerta trasera y se adentró en el bosque. La noche estaba oscura, sin luna, y el frío le cortaba el rostro. Su hermano lloraba, pero ella no se detuvo, no podía detenerse, y entonces escuchó su nombre. «¡Irina!». Se giró y lo vio. Valeriano corría hacia ella entre los árboles, el rostro manchado de hollín, la camisa rasgada. Cuando llegó a su lado, estaba jadeando. «Gracias a Dios que estás viva». «¿Qué está pasando?».
Los rebeldes tomaron la mansión. Están matando a todos los que encuentran. El hermano de Irina se aferró a su falda, sollozando. Valeriano lo miró con algo parecido a la ternura. Luego alzó los ojos hacia ella. Tenemos que seguir. Conozco un camino hacia el norte. Podemos llegar a la ciudad antes del amanecer. Echaron a correr juntos, guiados solo por el instinto y el terror. El bosque era un laberinto de sombras, ramas que arañaban la piel, raíces que amenazaban con hacerlos caer. Pero mientras corrían, Valeriano tomó la mano de Irina y apretó. Ella apretó de vuelta. Llegaron a un claro donde la luz de las estrellas apenas iluminaba. Valeriano se detuvo, respirando con dificultad, y se llevó la mano al bolsillo de su abrigo. Sacó algo pequeño que brilló tenuemente, un collar, sencillo, de oro viejo, con un dije en forma de luna creciente. «Era de mi abuela», dijo, su voz ronca. «Es lo único que pude salvar». Irina lo miró sin comprender. Valeriano dio un paso hacia ella y le colocó el collar alrededor del cuello con manos temblorosas. Sus dedos rozaron su piel fría y ella contuvo un suspiro. «Te amaré por toda la eternidad, Irina. No importa qué pase, no importa dónde estemos, mi alma te pertenece». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de ella. «Valeriano, si nos atrapan», la interrumpió él, su voz ahora firme. «Tienes que decir que no me conoces». «¿Qué?» «La marca». Se tocó el hombro donde estaba la cicatriz. «Si ven que soy noble me matarán, y si te ven conmigo te matarán también». «No, no voy a negarte. Tienes que hacerlo, por tu hermano, por ti». El niño seguía llorando en silencio, aferrado a la mano de su hermana. Irina negó con la cabeza, pero Valeriano la tomó por los hombros y la miró con una intensidad que la quemó. «Prométemelo». «No puedo. Prométemelo». El grito resonó en el bosque vacío, y en ese silencio que siguió, Irina comprendió que no tenía opción. «Te lo prometo», susurró, aunque cada palabra le arrancaba un pedazo del alma. Valeriano asintió y la soltó. Miró hacia el sendero oscuro que se extendía frente a ellos. «Vamos, tenemos que seguir». Pero no llegaron muy lejos. 5 hombres armados emergieron de entre los árboles, con antorchas que convertían la noche en una pesadilla naranja. Llevaban ropas raídas, rostros marcados por el hambre y la rabia. Rebeldes. Valeriano empujó a Irina detrás de él instintivamente, pero uno de los hombres ya había levantado su espada. «¡Alto ahí!». Se detuvieron. El corazón de Irina latía tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Su hermano temblaba contra ella. El líder del grupo, un hombre corpulento con barba descuidada, se acercó con pasos lentos. Miró a Valeriano de arriba a abajo, luego a Irina. «¿Quiénes son?» «Sirvientes», respondió Valeriano rápidamente. «Trabajábamos en la mansión. Logramos escapar». El hombre entrecerró los ojos. «¿Sirvientes?» «Sí». Hubo un silencio tenso. Luego, otro de los rebeldes dio un paso adelante. «Revisémoslo. Si es noble, llevará la marca». El mundo se detuvo. Valeriano no se movió, pero Irina sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. El líder asintió con la cabeza y 2 hombres se adelantaron. «Quítate la camisa». Valeriano obedeció lentamente. Se desabrochó los botones uno por uno, sus ojos fijos en Irina, transmitiéndole un mensaje silencioso. «Recuerda tu promesa». Cuando la tela cayó, la marca en su hombro brilló bajo la luz de las antorchas, una estrella de 6 puntas, inconfundible. El líder sonrió con amargura. «Un noble». Los otros rebeldes murmuraron entre ellos, algunos con satisfacción, otros con algo parecido al miedo. El líder se giró hacia Irina. «¿Vienes con él?». El tiempo se volvió espeso como la miel. Irina sintió la mirada de Valeriano clavada en ella, rogándole en silencio que dijera lo que habían acordado. Su hermano sollozó más fuerte. Y entonces, con el alma haciéndose pedazos, Irina dijo la palabra que la perseguiría por el resto de su vida. «No». Valeriano cerró los ojos. Un temblor casi imperceptible recorrió su mandíbula, pero no dijo nada. El líder la estudió un momento más, luego asintió. «Llévenla a ella y al niño al campamento. A este...». Miró a Valeriano con desprecio. «Denle lo que merece».
Dos hombres agarraron a Irina por los brazos. Ella forcejeó, pero era inútil. Su hermano gritó, aterrado, «¡Suéltenme! ¡Suéltenme!», pero la arrastraban, alejándola de él. Lo último que vio fue a Valeriano de rodillas en el suelo, rodeado de hombres con armas, mirándola con una mezcla de amor y perdón que le destrozó el corazón. Y luego, la oscuridad del bosque se lo tragó. Escuchó el primer golpe, luego otro, y otro, un grito ahogado, el sonido de algo hundiéndose en carne. Silencio. Irina cayó de rodillas en algún punto del camino, sollozando tan fuerte que no podía respirar. Su hermano se arrodilló junto a ella, llorando también, sin entender por qué su hermana temblaba, como si el mundo se hubiera acabado. Porque para Irina, el mundo se había acabado. Los rebeldes no volvieron a mirar atrás. La dejaron ahí, arrodillada en la tierra húmeda, con el collar de Valeriano quemándole la piel como un hierro candente. «Lo siento», susurró al viento. «Lo siento, lo siento». Pero nadie respondió. En el claro del bosque, el cuerpo de Valeriano yacía inmóvil sobre un charco oscuro. Tenía 3 heridas profundas en el pecho, una en el abdomen. Los rebeldes lo habían dejado ahí, creyéndolo muerto, y casi lo estaba. Su respiración era apenas un susurro. Los ojos azules miraban al cielo sin verlo realmente. El frío lo envolvía como un manto. Y entonces, desde las sombras, una figura se acercó. Era alto, de movimientos silenciosos como la niebla. Su cabello oscuro caía largo sobre sus hombros, y sus ojos eran de un rojo profundo que brillaba en la oscuridad. Ragnar se arrodilló junto al cuerpo moribundo y ladeó la cabeza, observándolo con curiosidad. Había visto todo desde el campanario de la iglesia en ruinas. Había visto el amor prohibido, la huida, la traición necesaria. Había visto el sacrificio, y algo en ese joven noble le había llamado la atención. Acercó 2 dedos al cuello de Valeriano y sintió el pulso débil, casi inexistente. «¿Todavía vives?», murmuró con voz grave, antigua. «Qué curioso». Valeriano no respondió. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Ragnar lo estudió un momento más. Luego tomó una decisión que cambiaría el curso de los siglos. «Esto puede ser piedad», dijo en voz baja, «o tu castigo eterno». Levantó su muñeca y la llevó a su boca. Con un movimiento rápido, se abrió la piel con sus propios colmillos. La sangre brotó, oscura y brillante. Acercó la herida a los labios de Valeriano. «Bebe». Al principio no pasó nada. Luego, un reflejo instintivo hizo que Valeriano tragara. Y otra vez. Y otra. El sabor era extraño, metálico, pero con cada trago, algo cambiaba dentro de él. El dolor comenzó a desvanecerse, reemplazado por un fuego que le recorría las venas. Ragnar retiró su muñeca y observó cómo el cuerpo del joven comenzaba a convulsionar. La transformación había empezado. Lo levantó con una fuerza sobrehumana y lo cargó como si no pesara nada. Caminó entre los árboles con pasos silenciosos, alejándose de la escena de muerte. Lo llevaría a su refugio, lo encadenaría hasta que la transformación terminara, y luego tendría que explicarle al joven noble que acababa de convertirse en algo que el mundo temía. Un vampiro. La transformación duró 3 días. Valeriano despertó en una habitación de piedra fría, con cadenas de hierro alrededor de sus muñecas. La primera sensación fue el hambre, un hambre feroz, insaciable, que le quemaba la garganta como fuego líquido. Intentó gritar, pero lo que salió de su boca fue un rugido inhumano. Ragnar entró a la habitación, sus pasos resonando en la oscuridad. Llevaba una copa de metal en la mano, llena de un líquido oscuro que Valeriano reconoció instintivamente. «Sangre». «Bebe», ordenó Ragnar, acercándole la copa. Valeriano quiso negarse, quiso preguntar qué demonios estaba pasando, pero el hambre era más fuerte. Tomó la copa con manos temblorosas y bebió. El alivio fue inmediato. El fuego en su garganta se apagó, reemplazado por una sensación de poder que nunca había experimentado. Cuando terminó, alzó la mirada hacia Ragnar. «¿Qué me hiciste? ¿Te salvé o te condené? El tiempo lo dirá». Valeriano miró las cadenas, luego sus propias manos,
Su piel estaba más pálida, casi marmórea. Podía escuchar el viento fuera de la habitación con una claridad aterradora. Podía oler la sangre de Ragnar desde donde estaba parado. ¿Qué soy? Un vampiro. La palabra cayó como una losa de piedra. Valeriano negó con la cabeza, el pánico comenzando a trepar por su pecho. No, no puede ser. Esas son leyendas, historias para asustar niños. ¿Te parecen leyendas tus nuevos sentidos? ¿El hambre que acabas de sentir? Valeriano no respondió. No podía. Ragnar se sentó en una silla de madera frente a él, sus ojos rojos, estudiándolo con paciencia milenaria. Cuéntame tu último recuerdo como humano. Y Valeriano lo recordó. Todo. El bosque, los rebeldes. La pregunta, ¿vienes con él? No. El dolor de ese no lo golpeó con la fuerza de una luz. Se dobló sobre sí mismo, las cadenas tintineando, y un gemido escapó de su garganta. Ella me negó, susurró. Me negó. Para salvarte, dijo Ragnar con calma. Vi todo. Ella te amaba. El sacrificio fue su forma de protegerte. Pero no funcionó. No, no funcionó. El silencio se extendió entre ellos, pesado y absoluto. Luego Valeriano alzó la mirada y en sus ojos ahora había algo nuevo. Ya no eran azul claro, eran de un rojo sangre brillante, ardiente. Tengo que encontrarla. Ella es humana, tú ya no. No me importa. Ragnar lo observó un largo momento. Luego suspiró. Entonces te enseñaré a sobrevivir en este mundo. Te enseñaré a controlar el hambre, a moverte en las sombras, a ser lo que ahora eres. ¿Y después? Después la buscarás. Pero te advierto. Ragnar se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Puede que cuando la encuentres ya no sea la mujer que amaste. El tiempo no perdona a los mortales. Valeriano apretó los puños. La encontraré de todos modos. Y así comenzó su condena eterna. Ragnar cumplió su palabra. Durante semanas lo entrenó, le enseñó a cazar sin matar, a controlar los instintos, a moverse con la gracia letal de un depredador. Valeriano aprendió rápido. Aprendió que la luz del sol le quemaba la piel, pero no lo mataba, que podía escuchar conversaciones a kilómetros de distancia, que su fuerza ahora era suficiente para arrancar puertas de sus bisagras. Pero sobre todo, aprendió que el collar que Irina llevaba era lo único que lo mantenía cuerdo. Cuando finalmente Ragnar lo liberó, Valeriano corrió de vuelta al valle, pero el valle ya no existía. La mansión estaba reducida a escombros. El pueblo cercano, quemado. No quedaba nadie. Preguntó, buscó, siguió rumores y susurros. Algunos dijeron que todos los sirvientes habían muerto en la rebelión, otros que habían huido al norte. Nadie sabía nada con certeza, y así pasaron los años. Valeriano se convirtió en una sombra que vagaba entre ciudades, siempre buscando, siempre esperando ver ese cabello castaño, esos ojos color miel, pero nunca la encontró. Y mientras los años se convertían en décadas, algo dentro de él comenzó a cambiar. Se volvió frío, calculador, poderoso. Los vampiros lo reconocieron como uno de los suyos, alguien que comandaba respeto y temor. Lo llamaron rey, aunque él nunca pidió ese título. Pero por dentro seguía siendo el joven noble que había amado a una sirvienta, el joven que había escuchado la palabra más dolorosa del mundo. No. Y entonces, en el año 1603, 120 años después de su transformación, sucedió. Estaba caminando por un mercado en una ciudad lejana cuando la vio. Una anciana vendiendo pan en un puesto destartalado. Estaba casi ciega, sus manos temblando mientras envolvía las hogazas. Y alrededor de su cuello colgaba un collar de oro con una luna creciente. Valeriano se quedó paralizado. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existía ese collar, brillando débilmente bajo el sol del atardecer. Se acercó lentamente, como si temiera que fuera una ilusión. ¿De dónde sacó ese collar?, preguntó, su voz apenas un susurro. La anciana alzó la mirada. Sus ojos nublados no podían verlo claramente, pero sonrió. «Es mío, señor. Me lo dejó alguien muy querido hace muchos años». El corazón de Valeriano, que no latía desde hacía más de un siglo, pareció dar un vuelco. «¿Cómo se llama?» «Irina». Y el mundo se detuvo.
Era ella, envejecida, frágil, casi ciega, pero era ella. Antes de que pudiera decir algo más, un hombre anciano se acercó al puesto. «Hermana, no te alejes, ¿no ves bien?» «Hermano». El niño al que había salvado ahora era un hombre de cabello cano y espalda encorvada. Valeriano los observó en silencio, sintiendo cómo algo dentro de él se desmoronaba. Había llegado demasiado tarde. Compró todo el pan del puesto, le dejó más monedas de las que valía todo el mercado junto, y luego se fue, caminando entre la multitud como un fantasma. Esa noche, en la oscuridad de su refugio, sostuvo el recuerdo de ese collar y lloró por primera vez en 120 años. Ella había vivido, había envejecido, y él no había estado ahí. Los siguientes 180 años fueron los más vacíos de su existencia inmortal. Se encerró en sí mismo, construyendo muros tan altos que ni siquiera Ragnar podía alcanzarlo. Se convirtió en leyenda entre los vampiros, el rey silencioso, el inmortal que no amaba a nadie. Pero cada noche, cuando el mundo dormía, sacaba el recuerdo de ese collar y susurraba su nombre, Irina, hasta que una noche de 1783, 300 años después de la traición, Ragnar llegó a su mansión con noticias. La vi. Valeriano alzó la mirada desde su estudio, donde leía libros antiguos sin realmente procesarlos. ¿A quién? A ella, con el collar. El libro cayó de sus manos. «Es imposible. Ven conmigo y compruébalo tú mismo». Y así, Valeriano salió por primera vez en décadas hacia el mercado nocturno de la ciudad. El aire olía a lluvia reciente. Las antorchas iluminaban los puestos donde vendedores ofrecían pan, frutas, telas. Y entonces la vio. De espaldas, con un vestido sencillo de lana azul oscuro, ofreciendo pan a un cliente. El cabello castaño recogido en una trenza, la figura esbelta y pequeña, y cuando se giró, Valeriano sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era Irina, no una anciana, no un recuerdo. Era ella, exactamente como la recordaba, joven, hermosa, con esos ojos color miel que habían perseguido sus sueños durante siglos. Ella sonrió al cliente, le entregó el pan, y en ese momento sus miradas se encontraron. Irina se quedó inmóvil. Algo en sus ojos cambió, como si un recuerdo antiguo intentara abrirse paso a través de la niebla, pero no lo reconoció. No podía reconocerlo, porque esta no era Irina, era su reencarnación. Valeriano se acercó lentamente, cada paso una agonía y una bendición. Cuando estuvo frente a ella, ella lo miró con curiosidad. «¿Puedo ayudarte?» Su voz, Dios, su voz era la misma. Valeriano no pudo hablar, solo asintió y señaló el pan. Ella le dio una hogaza, sonriendo con amabilidad. «Son 3 monedas, él le dio 10, es demasiado, quédate con el cambio». Sus dedos se rozaron al pasarle el pan y Valeriano sintió una corriente eléctrica recorrerlo entero. Ella también la sintió, porque se detuvo y lo miró con extrañeza. «¿Nos conocemos?» «No», mintió él, la voz ronca. «No nos conocemos». Pero mientras se alejaba, sosteniendo el pan que no necesitaba, una sola certeza lo consumió. Había esperado 300 años. Podía esperar un poco más. Pero esta vez no la perdería. Esta vez la haría suya para la eternidad. Valeriano no durmió esa noche. Los vampiros no dormían en el sentido humano, pero descansaban, meditaban, dejaban que las horas pasaran en una quietud absoluta. Pero esa noche fue diferente. Permaneció de pie junto a la ventana de su mansión, observando cómo el cielo se teñía de gris antes del amanecer. En su mano sostenía el pan que ella le había vendido, aunque no podía comerlo. No había comido nada desde hacía 300 años, solo sangre. Ragnar entró a la habitación sin hacer ruido, como era su costumbre. Se quedó parado en el umbral, observando la figura inmóvil de Valeriano contra la luz tenue. ¿Vas a volver a verla? Valeriano no se giró. Sí, ten cuidado, aunque se parezca, aunque sea la reencarnación. Ella no es Irina, no tiene los recuerdos, no sabe quién eres. Lo sé. No es bueno revivir el pasado. Entonces Valeriano se giró, y sus ojos rojos brillaron con una intensidad que Ragnar no había visto en décadas.
Nuestro presente fue quitado en ese momento. Hace tanto tiempo que parecía que ya no dolía. Hizo una pausa, mirando el collar que siempre llevaba consigo, guardado en el bolsillo interior de su abrigo. Pero duele, cada noche, cada maldito segundo de esta eternidad. Ragnar no dijo nada más. Solo asintió y se retiró en silencio, porque sabía que no había nada que pudiera detener lo que estaba por venir. Los primeros 50 años después de su transformación habían sido los más difíciles. Valeriano había recorrido cada pueblo, cada ciudad, preguntando por una mujer con cabello castaño y ojos color miel, por un niño que ahora sería un joven, por cualquier rastro de la familia que había servido en la mansión destruida. Pero era como buscar sombras en la niebla. La rebelión había borrado todo. Los registros quemados, las familias desplazadas, los muertos sin nombre en fosas comunes. Durante esos años, Ragnar lo acompañó. Le enseñó a moverse en el mundo de los vampiros, un mundo que existía en los márgenes de la sociedad humana. Había clanes, territorios, jerarquías tan antiguas como las montañas. Valeriano aprendió rápido. Su naturaleza de noble humano se tradujo en una presencia natural de liderazgo entre los inmortales. No buscaba poder, pero el poder lo encontraba a él. En el año 1563, 80 años después de su transformación, escuchó un rumor. Una mujer en una ciudad al este vendía joyas antiguas. Una de ellas era un collar con forma de luna creciente. Valeriano cabalgó 3 noches sin detenerse para llegar. Pero cuando llegó, la mujer ya había vendido el collar a un comerciante que partió hacia tierras lejanas. Persiguió al comerciante durante semanas, solo para descubrir que el collar había sido fundido y convertido en monedas. No era el suyo. Cada falsa esperanza lo destrozaba un poco más. Pero nunca dejó de buscar. En el año 1603, 120 años después de la traición, finalmente la encontró. El mercado olía a especias y cuero cuando Valeriano caminó entre los puestos. El sol todavía estaba alto, quemándole la piel expuesta, pero había aprendido a soportar el dolor. Y entonces la vio, anciana, casi ciega, con manos temblorosas que apenas podían sostener el pan que vendía. Pero el collar brillaba en su cuello, inconfundible. Se acercó como quien se acerca a un altar sagrado. Cuando le preguntó por el collar, ella sonrió con una dulzura que le partió el alma. «Me lo dio alguien que amé hace mucho tiempo», dijo con voz quebrada por la edad. «Dijo que me amaría por toda la eternidad». Valeriano sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué pasó con él? La sonrisa de ella se volvió triste. Murió. Esa noche, los rebeldes lo mataron. Quiso gritar que no, que estaba ahí, que había sobrevivido, pero las palabras se ahogaron en su garganta, porque para ella él había muerto. Y en cierto modo, así era. El joven noble de ojos azules había muerto. Lo que quedaba era un monstruo con ojos rojos y sed de sangre. Compró todo su pan, le dejó suficiente oro como para que viviera cómoda el resto de sus días. Y cuando ella preguntó por qué tanta generosidad, él solo dijo: «Porque alguien me enseñó que el amor nunca muere». Se fue antes de que pudiera ver las lágrimas en los ojos nublados de Irina. Esa noche lloró por primera vez desde su transformación. Lloró por el amor perdido, por los años robados, por una vida que nunca pudo ser. Y cuando las lágrimas se secaron, algo dentro de él se endureció. Si no podía tenerla, entonces no tendría a nadie. Se convirtió en hielo. Durante los siguientes 180 años, Valeriano construyó un imperio en las sombras. Los vampiros lo reconocieron como rey, no porque lo pidiera, sino porque era inevitable. Su poder, su antigüedad, su absoluta falta de miedo lo convertían en alguien imposible de ignorar. Estableció territorios, mediaba disputas, castigaba a quienes rompían las leyes ancestrales. Pero nunca amó a nadie, nunca permitió que nadie se acercara lo suficiente. Ragnar lo observaba con preocupación silenciosa. Había visto a muchos vampiros antiguos volverse fríos, crueles, despiadados. La humanidad se desvanecía con los siglos. Pero Valeriano era diferente. No era cruel,
era vacío, como un rey sentado en un trono de hielo, gobernando sobre un reino que no le importaba. Hasta que llegó 1783. Ragnar había salido a cazar esa noche cuando la vio. Al principio creyó que sus sentidos lo estaban engañando. 300 años eran suficientes para que los recuerdos se volvieran borrosos, incluso para un vampiro. Pero cuando se acercó al puesto del mercado, supo que no era una ilusión. Era ella, idéntica a la joven sirvienta que había visto aquella noche de 1483. Mismo cabello castaño, mismos ojos color miel, misma sonrisa suave, y alrededor de su cuello, el collar. Ragnar regresó a la mansión más rápido de lo que había volado en décadas. Encontró a Valeriano en su estudio, rodeado de libros antiguos que ya no leía, sumido en esa quietud mortal que había adoptado como armadura. La vi. Valeriano ni siquiera alzó la mirada. ¿A quién? A ella. Con el collar, el libro que sostenía cayó al suelo con un golpe seco. ¡Imposible! ¡Ven conmigo! Y por primera vez en casi 2 siglos, algo parecido a la esperanza brilló en los ojos rojos de Valeriano. El mercado nocturno era un hervidero de actividad. Vendedores gritaban sus ofertas, niños corrían entre los puestos, el olor a pan recién horneado mezclándose con el de las flores. Ragnar guió a Valeriano entre la multitud, moviéndose con la gracia silenciosa de las sombras. Y entonces se detuvo. Allí, Valeriano siguió la dirección de su mirada, y el mundo dejó de existir. Era ella. No podía ser, pero lo era. De espaldas, organizando hogazas de pan en su modesto puesto, el cabello recogido en una trenza que le caía por la espalda, el vestido azul oscuro, simple pero limpio. Y cuando un cliente le habló y ella se giró para responder, Valeriano sintió que 300 años de dolor se condensaban en un solo instante. Su rostro, sus ojos, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, el gesto delicado de sus manos, todo era exactamente igual. «Es ella», susurró Ragnar. Sí, pero había algo diferente en su mirada, una inocencia que Irina había perdido después de la rebelión. Esta joven no cargaba con el peso del mundo sobre los hombros, no recordaba, no podía recordar, porque esta era su reencarnación, no ella misma. Valeriano dio un paso adelante, luego otro. Sus movimientos eran lentos, controlados, como si temiera que cualquier gesto brusco la hiciera desvanecerse. Cuando estuvo a solo unos pasos del puesto, ella lo sintió. Se giró y sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Ella parpadeó, confundida, como si algo en lo profundo de su ser reconociera algo que su mente consciente no podía comprender. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con voz suave. Dios, su voz. Valeriano no pudo hablar. La garganta se le cerró. 300 años de búsqueda, de dolor, de vacío absoluto, y ahora estaba ahí, frente a él, viva y hermosa y completamente ajena a lo que habían sido. Señaló el pan con un gesto torpe. Ella sonrió y le pasó una hogaza. «Son 3 monedas». Él le dio 10 sin apartar la mirada de su rostro. «Es demasiado. Quédate con el cambio». Cuando sus dedos se rozaron al pasarle el pan, ambos se detuvieron. Ella sintió algo, un escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación de déjà vu tan fuerte que la hizo temblar. «¿Nos conocemos?», preguntó, estudiándolo con curiosidad. Valeriano quiso gritar que sí, que la conocía mejor que a sí mismo, que había amado cada parte de su alma durante siglos, pero solo negó con la cabeza. «No, no nos conocemos». Se alejó antes de hacer algo que pudiera asustarla, antes de caer de rodillas y confesarle todo. Ragnar lo esperaba en las sombras. «¿Qué vas a hacer?». Valeriano apretó el pan entre sus manos, mirando hacia atrás al puesto donde ella seguía atendiendo clientes. «Voy a recuperarla. Ella no te recuerda. Entonces haré que se enamore de mí otra vez. ¿Y si no funciona?». Los ojos de Valeriano brillaron con una determinación que Ragnar no había visto en siglos. «Funcionará, porque el destino me la quitó una vez. No lo permitiré 2 veces». Y así comenzó la segunda parte de su condena, o quizás su redención.
La noche siguiente Valeriano volvió al mercado. Ella estaba ahí otra vez, en el mismo puesto, vendiendo pan con esa sonrisa que le destrozaba y sanaba al mismo tiempo. Esta vez se acercó con más confianza. Compró 3 hogazas, aunque no las necesitaba. «Otra vez tú», dijo ella, y había algo parecido al reconocimiento en su voz. «¿Tienes muchas bocas que alimentar?» «Algo así», mintió, pero no podía decirle la verdad. Ella lo estudió un momento, ladeando la cabeza con curiosidad. «Nunca te había visto por aquí antes de anoche. Acabo de llegar a la ciudad». «¿De dónde vienes?» «De lejos». La respuesta vaga la hizo sonreír. «Misterioso. Si supiera cuánto». Durante las siguientes semanas, Valeriano se convirtió en su cliente más regular. Llegaba cada 3 noches, siempre al anochecer, siempre compraba todo su pan. Al principio ella solo le sonreía y le agradecía, pero poco a poco comenzaron las conversaciones, pequeñas, breves, pero suficientes para que Valeriano sintiera que respiraba por primera vez en 300 años. «¿Cómo te llamas?», le preguntó una noche. «Iris». «No, Irina, Iris. Pero era hermoso de todos modos. Es un nombre bonito». «Gracias. ¿Y tú?» Valeriano dudó. Su nombre estaba manchado de sangre y leyendas oscuras, pero no podía mentirle en eso. «Valeriano». Ella repitió el nombre en voz baja, probándolo en su lengua. «Valeriano». Y el sonido de su nombre en sus labios fue la cosa más hermosa que había escuchado en siglos. «¿Por qué compras tanto pan?», preguntó Iris una noche empacando las últimas hogazas. «Nunca he visto a alguien comprar tanto y con tanta regularidad. Tengo muchas personas a mi cargo». No era del todo mentira. Había vampiros bajo su protección, un clan entero que dependía de él. «Debe ser alguien importante, entonces». «Algo así». Iris lo miró con esos ojos color miel que lo desarman. «Eres muy reservado». «Tengo razones». «¿Malas razones?» Valeriano sonrió apenas, una sonrisa triste que no alcanzó sus ojos. «Complicadas». Ella asintió como si entendiera, aunque no podía. «Todos tenemos secretos. Si supiera los suyos». Una noche, mientras le pagaba, Iris notó algo. «Tus manos están heladas». Valeriano retiró la mano rápidamente. «Mala circulación». Otra mentira. Los vampiros no tenían circulación. Su sangre no fluía como la de los humanos. Pero Iris no insistió. Solo lo miró con algo parecido a la preocupación. «Deberías abrigarte más. Las noches están frías». El gesto de cuidado, tan simple, tan humano, le atravesó el pecho como una daga. «Lo haré». Pero ambos sabían que no lo haría. Iris trabajaba en un refugio para niños huérfanos. Valeriano lo descubrió una noche cuando la siguió en las sombras, solo para asegurarse de que llegara segura a casa. La vio entrar a un edificio de piedra desgastado, donde se escuchaban risas de niños, y el olor a sopa caliente emanaba de las ventanas. Era un lugar humilde, lleno de pequeños que habían perdido a sus familias en las guerras y las plagas que azotaban la región. E Iris cuidaba de ellos, horneaba pan durante el día, lo vendía en el mercado por las noches y usaba cada moneda para comprar comida y ropa para los niños. Valeriano la observó desde las sombras, viendo cómo cargaba a un niño pequeño que lloraba, cómo cantaba canciones suaves para dormir a los más pequeños. Y su corazón muerto se rompió un poco más, porque era exactamente como la recordaba, generosa, compasiva, bella no solo por fuera, sino por dentro. Esa noche, Valeriano tomó una decisión. No solo la recuperaría, la protegería, la cuidaría, se aseguraría de que nunca más sufriera. Aunque eso significara permanecer en las sombras por el resto de la eternidad. Pasaron los meses. El invierno llegó con su manto de nieve y viento helado. El refugio de Iris comenzó a tener problemas. El edificio era viejo, con grietas en las paredes y un techo que amenazaba con colapsar. Una noche, mientras compraba pan, Valeriano notó las ojeras bajo sus ojos. «¿Estás bien?» Iris se sobresaltó, como si hubiera olvidado que estaba ahí. «Sí, solo cansada». «¿Y qué pasa?» Ella dudó, pero algo en la mirada de Valeriano la hizo confiar. «El edificio donde vivo con los niños está en mal estado. El propietario amenaza con demolerlo si no pagamos las reparaciones, pero no tenemos el dinero».
Valeriano sintió que algo oscuro se agitaba dentro de él. ¿Cuánto necesitas? No, yo no estaba pidiendo. ¿Cuánto? La firmeza en su voz la hizo callarse. Iris le dijo la suma. Era considerable para ella. Para Valeriano era menos que nada. Lo tendrás mañana. No puedo aceptar. No es caridad, es una inversión. ¿En qué? En ti, en nosotros, en un futuro que aún no sabes que tendremos. Pero no dijo eso, en hacer lo correcto. A la noche siguiente, Valeriano llegó con una bolsa llena de oro. Iris lo miró con los ojos muy abiertos. Esto es demasiado. Úsalo para el edificio, para los niños, para lo que necesites. ¿Por qué haces esto? Porque te amé hace 300 años y te sigo amando ahora. Porque cada segundo sin ti ha sido una agonía. Porque daría mi inmortalidad entera solo por verte sonreír. Porque puedo. Iris tomó la bolsa con manos temblorosas, las lágrimas brillando en sus ojos. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas. Solo sé feliz. Esa noche, cuando Valeriano regresó a su mansión, Ragnar lo esperaba. Te estás involucrando demasiado. Lo sé. Si ella descubre lo que eres, no lo hará. ¿Y si lo hace? Valeriano se giró hacia él y en sus ojos había una tristeza infinita. Entonces la perderé otra vez, pero al menos habré intentado. Ragnar suspiró. El pasado es peligroso, Valeriano. No puedes revivirlo. No estoy reviviéndolo. Estoy creando algo nuevo. ¿Estás seguro? No. No estaba seguro de nada, pero era lo único que tenía. Con el edificio reparado, el refugio de Iris floreció. Los niños tenían un techo seguro, comida caliente, ropa abrigada, e Iris brillaba con una felicidad que Valeriano no había visto antes. Una noche, ella llegó a su puesto con una sonrisa radiante. Quiero agradecerte, dijo, por todo lo que hiciste. Ya me lo agradeciste, no de la manera correcta. Sacó algo de su bolso, un pequeño paquete envuelto en tela. Horneé esto especialmente para ti. Valeriano abrió el paquete y encontró pan recién horneado, todavía tibio, con hierbas y miel. No podía comerlo. Su cuerpo no procesaba comida humana, pero lo aceptó como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Gracias. Estoy en deuda contigo, dijo Iris, su voz seria. Si hay algo que pueda hacer... Y Valeriano vio su oportunidad. Hay algo. ¿Qué? Trae pan a mi casa 3 veces por semana. Tengo muchas personas que alimentar, como te dije. Así pagarás tu deuda. Iris parpadeó, sorprendida. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ella asintió lentamente. Está bien. ¿Dónde vives? Valeriano le dio la dirección de su mansión en las afueras de la ciudad. Y así, sin saberlo, Iris comenzó a adentrarse en su mundo. La primera vez que Iris llegó a la mansión, se quedó paralizada. Era enorme, gótica, con torres que se alzaban hacia el cielo gris y jardines que parecían sacados de un sueño oscuro. Un sirviente humano la recibió en la puerta y la guió al interior. Los pasillos eran largos, iluminados por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Había cuadros antiguos, tapices bordados con símbolos que no reconocía, y silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar su propia respiración. El sirviente la llevó a un salón donde Valeriano la esperaba. Estaba de pie junto a una ventana, mirando hacia los jardines. Cuando se giró, Iris sintió ese escalofrío otra vez. Había algo en él, algo que no podía nombrar. ¿Trajiste el pan? Sí. Se acercó y le entregó las hogazas. Valeriano las aceptó y le pasó una bolsa con monedas. Es demasiado. Úsalo para los niños. Siempre decía lo mismo. Iris lo miró, estudiándolo. En la luz tenue del salón, notó detalles que no había visto antes en el mercado. Su piel era pálida, casi marmórea. Sus ojos eran extraños, rojos, pero de un rojo tan profundo que parecían arder. ¿Estás enfermo?, preguntó sin pensar. Valeriano sonrió apenas. Algo así. Deberías ver a un médico. No hay cura para lo que tengo. La tristeza en su voz la hizo estremecer. Lo siento. No lo sientas. Ya me acostumbré. Hubo un silencio incómodo. Iris miró a su alrededor, notando la opulencia y la soledad que impregnaban cada rincón. ¿Vives solo aquí? No. Tengo asociados, pero prefieren la noche.
¿Qué respuesta más extraña? Debes sentirte solitario. Valeriano la miró directamente y algo en sus ojos la atravesó. Más de lo que puedas imaginar. El intercambio continuó durante semanas. Iris llegaba 3 veces por semana al anochecer, siempre puntual, siempre con pan fresco. Y poco a poco, las conversaciones se extendían. Ya no solo entregaba el pan y se iba. Se quedaba unos minutos, luego media hora, luego más. Hablaban de todo y de nada, de los niños del refugio, de los libros que él le recomendaba de su enorme biblioteca, de la ciudad y sus cambios. Valeriano nunca hablaba de sí mismo, pero escuchaba todo lo que ella decía como si cada palabra fuera sagrada. E Iris comenzó a sentirse extrañamente cómoda en su presencia. Había algo familiar en él, como si lo conociera de antes, aunque sabía que era imposible. Una noche, mientras conversaban en la biblioteca, Iris notó un cuadro en la pared. Era antiguo, casi descolorido. Mostraba un valle rodeado de montañas, con una mansión de piedra en el centro. ¿Qué lugar es ese? Valeriano siguió su mirada y su expresión se oscureció. Un lugar que ya no existe. ¿Viviste ahí? Hace mucho tiempo. Iris se acercó al cuadro, estudiándolo. Había algo en esas montañas, en esa mansión, algo que le provocaba un déjà vu inquietante. Se siente familiar. Valeriano se tensó. Es solo un cuadro. Pero ambos sabían que era más que eso. Esa noche, cuando Iris regresó al refugio, no pudo dormir. Soñó con montañas cubiertas de nieve, con una mansión en llamas, con gritos y sangre y una promesa susurrada en la oscuridad. Te amaré por toda la eternidad. Despertó jadeando, con lágrimas en las mejillas. ¿Qué había sido eso? Se llevó la mano al collar que siempre llevaba, el que había sido de su abuela y de la abuela de su abuela, y por alguna razón sentía que ardía contra su piel. Una semana después del sueño, algo cambió. Iris llegó al refugio una tarde y encontró a los niños aterrorizados. Alguien había intentado entrar durante la noche. Las ventanas del primer piso estaban rotas. Habían dejado marcas en las puertas, como garras o cuchillos. Nada había sido robado, pero el mensaje era claro. No estaban seguros. Iris pasó la noche en vela, sosteniendo un cuchillo de cocina, escuchando cada sonido. Los niños dormían inquietos, algunos llorando en sueños. Al anochecer siguiente, cuando fue a entregar el pan a la mansión, Valeriano lo supo antes de que ella dijera una palabra. ¿Qué pasó? Iris lo miró con ojos cansados. Alguien atacó el refugio anoche. No entraron, pero los niños están asustados. Algo oscuro cruzó el rostro de Valeriano. Sus ojos brillaron con un rojo más intenso. ¿Te lastimaron? No, pero iré esta noche. No tienes que... Iré. Y no había espacio para discusión en su voz. Esa noche, Valeriano llegó al refugio cuando la ciudad dormía. Se movió como una sombra, inspeccionando cada ventana, cada puerta. Olió el aire, detectando rastros que ningún humano podría percibir. Humanos, ladrones comunes buscando un blanco fácil. Pero no volverían. Valeriano dejó su marca en el lugar, una presencia invisible para los humanos, pero clara para cualquier criatura sobrenatural que pasara por ahí. Este lugar estaba protegido. Al amanecer, cuando Iris despertó, encontró algo extraño. Las ventanas rotas habían sido reparadas, las puertas reforzadas, y en el umbral había una bolsa con monedas suficientes para contratar guardias. No había nota, pero ella sabía quién había sido. La siguiente vez que vio a Valeriano, corrió hacia él antes de que pudiera hablar. «Fuiste tú. ¿Yo qué? Arreglaste el refugio, dejaste el dinero». Valeriano no negó ni confirmó. «Estás en deuda conmigo», dijo Iris, su voz firme. «Una deuda enorme. No me debes nada. Sí te debo, y voy a pagarla». Valeriano la miró con esos ojos rojos que la hacían temblar. «Ya lo haces, con el pan. No es suficiente». Hubo un silencio. Luego Iris se acercó un paso, y su voz bajó a un susurro. «¿Por qué me ayudas tanto? Porque te amo desde hace 300 años, porque cada noche sin ti fue un infierno, porque eres lo único que le da sentido a esta maldita eternidad. Porque puedo», mintió otra vez, pero algo en su mirada debió traicionarlo.
porque Iris lo estudió con una intensidad nueva. «Hay algo en ti», murmuró, «algo que no entiendo». Valeriano retrocedió instintivamente. «No hay nada que entender. Mientes». El silencio se volvió denso. Antes de que Valeriano pudiera responder, una anciana del refugio se acercó a Iris. Era una mujer de cabello blanco, ojos nublados, que había vivido más años de los que parecían posibles. «Niña», dijo en voz baja, tan baja que Valeriano apenas pudo escucharla, «necesito hablar contigo». Iris se giró. «¿Qué pasa?». La anciana miró a Valeriano con desconfianza, luego jaló a Iris hacia un costado. Pero Valeriano escuchó cada palabra. «Mantente alejada de ese hombre». «¿Qué? ¿Por qué? Creo que es uno de ellos». «¿Uno de quiénes?». La anciana bajó aún más la voz, casi inaudible. «Los seres de la noche». Iris parpadeó. «¿Seres de la noche?». La anciana apenas movió los labios formando una palabra que no pronunció completamente. «Vampiro». Iris sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esas son solo leyendas. Las leyendas existen por algo, niña, ten cuidado». Cuando Iris regresó junto a Valeriano, él notó el cambio en su expresión. «¿Todo bien?». «Sí, solo cosas del refugio». Pero esa noche cuando Iris tocó el collar, sintió que ardía más que nunca. Valeriano regresó a su mansión perturbado. Ragnar lo esperaba en la biblioteca. «Te vio la anciana». «Lo sé. Tarde o temprano alguien se dará cuenta». «Lo sé». Ragnar se acercó, su expresión seria. «Tienes que tener cuidado. Aunque ella se parezca, aunque sea la reencarnación, ella no es Irina. No sabe lo que fuimos. No recuerda». «Lo sé», repitió Valeriano, pero su voz tembló. «No es bueno volver a mover el pasado». Valeriano se giró bruscamente. «Nuestro presente fue quitado en ese momento. Hace tanto tiempo que parecía que ya no dolía». Hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde la luna brillaba fría. «Pero duele, cada segundo. Y ahora que la tengo de nuevo frente a mí, ¿qué harás si te rechaza otra vez?». El silencio fue absoluto. Luego Valeriano habló con una voz tan baja que apenas fue un susurro. «Entonces aceptaré mi castigo eterno». Los días pasaron. Iris seguía yendo a la mansión 3 veces por semana, pero algo había cambiado. Cada vez que veía a Valeriano, sentía ese déjà vu más fuerte, como si su cuerpo recordara algo que su mente no podía alcanzar. Cuando él la miraba, sentía un calor extraño en el pecho. Cuando sus manos se rozaban accidentalmente, electricidad recorría su piel. Y el collar parecía vibrar cada vez que estaba cerca de él. Una noche, mientras conversaban en la biblioteca, Iris se tocó el collar inconscientemente. Valeriano se quedó paralizado. «Ese collar, ¿qué pasa con él? ¿De dónde lo sacaste?». «Era de mi abuela, y de su abuela antes que ella. Me lo dejó como herencia». Valeriano sintió que el mundo se inclinaba. «¿Te dijo algo sobre él?». «Solo que era una promesa, de alguien que amó hace mucho tiempo». Las palabras le atravesaron el alma. Iris lo miraba con curiosidad. «¿Por qué preguntas?». «Porque…». Valeriano se detuvo. No podía. No todavía. «Porque es hermoso». Pero ambos sabían que había más. Esa noche, Iris soñó otra vez. Vio a un joven de cabello rubio y ojos azules, entregándole un collar bajo la luz de las estrellas. «Te amaré por toda la eternidad». Vio su propia boca formando una palabra que la destrozaba. No, vio sangre, dolor, oscuridad. Despertó llorando sin saber por qué. Y cuando se tocó el collar, sintió que alguien la esperaba. Alguien que llevaba esperándola más tiempo del que podía imaginar. En su mansión, Valeriano sostenía el recuerdo de ese collar entre sus dedos fantasmales. 300 años buscándola. Y ahora que la tenía cerca, tan cerca que podía escuchar los latidos de su corazón, ¿sería capaz de decirle la verdad? ¿De arriesgarse a perderla otra vez? ¿O peor, de verla alejarse cuando supiera lo que era? La luna brillaba alta cuando Ragnar entró en la habitación. «¿O qué decidiste?». Valeriano no apartó la mirada de la ventana. «Voy a decirle la verdad». «¿Estás seguro?». «No, pero ya esperé suficiente». Y en algún lugar de la ciudad, Iris se tocaba el collar y susurraba una pregunta al viento. «¿Quién eres realmente, Valeriano?». El destino comenzaba a tejer sus hilos otra vez. Esta vez no habría traición.
Esta vez habría verdad, aunque esa verdad pudiera destruirlos a ambos. La distancia entre dos almas puede medirse en siglos o en un solo latido. Iris comenzó a visitar la mansión con más frecuencia de la que el pan requería. A veces llegaba temprano y se quedaba hasta pasada la medianoche, conversando con Valeriano en la biblioteca mientras las velas se consumían una a una. Hablaban de libros, de música antigua, de filosofías que ella apenas comprendía, pero que lo escuchaba explicar con una fascinación que no podía ocultar. Valeriano era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido, no solo por su belleza sobrenatural o su voz profunda que parecía resonar en lugares que ella no sabía que existían, era la forma en que la miraba, como si la conociera mejor que ella misma. Una noche, mientras leían fragmentos de poesía antigua, Iris se atrevió a preguntar: «Hablas como si hubieras vivido esas épocas». Valeriano cerró el libro lentamente. «Porque las viví». Ella rió, creyendo que bromeaba. «Deberías tener 300 años entonces». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Valeriano la miró con una intensidad que le cortó la respiración, pero luego apartó la vista. Es una forma de hablar, pero Iris sintió que mentía. Los déjà-vus se volvieron insoportables. Cada noche los sueños la visitaban con más claridad. Veía un bosque oscuro, escuchaba gritos, sentía nieve bajo sus pies descalzos y un terror tan visceral que despertaba jadeando. Y siempre, siempre había una voz: «Te amaré por toda la eternidad». Una mañana despertó con lágrimas en las mejillas y el collar apretado en su puño, sin recordar cuándo lo había agarrado. Cuando se miró al espejo, susurró una pregunta que no tenía respuesta: «¿Quién eres en mis sueños?». Los niños del refugio notaron su distracción. «Señorita Iris, ¿está enferma?», preguntó uno de los más pequeños jalándole la falda. «No, cariño, solo cansada». Pero no era cansancio. Era algo más profundo, como si su alma estuviera tratando de recordar algo que su mente había olvidado. Esa tarde llegó el proveedor. Se llamaba Thomas. Tenía 30 años, cabello castaño claro, ojos amables y una sonrisa fácil que ponía nerviosa a Iris de una forma completamente diferente a como Valeriano la ponía nerviosa. Llegaba cada 2 meses desde una ciudad lejana, trayendo provisiones que el refugio necesitaba: harina, telas, medicinas. Pero en los últimos meses había empezado a traer algo más. «Atención. Traje manzanas frescas», dijo mientras descargaba las cajas. «Pensé que a los niños les gustarían». «Eres muy amable, Thomas». «No es amabilidad», respondió él, mirándola directamente. «Es interés». Iris sintió el calor subir a sus mejillas. Thomas era bueno, confiable, el tipo de hombre con el que una mujer sensata construiría una vida, pero cuando lo miraba, no sentía nada más que gratitud. Mientras organizaban las provisiones, Thomas habló más de lo usual. «He estado pensando», comenzó, moviendo una caja de harina. «Hago este viaje cada 2 meses solo por negocios, pero últimamente vengo más por verte a ti». Iris se detuvo. «Thomas, escúchame». Se acercó, limpiándose las manos en el pantalón. «Eres una mujer extraordinaria. Lo que haces por estos niños, tu bondad, no he conocido a nadie como tú. Es solo mi deber». «No, es tu corazón». Hubo un silencio incómodo. Thomas respiró hondo. «¿Considerarías permitirme cortejarte?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Iris debería haber dicho que sí, debería haber sonreído y aceptado la atención de un hombre bueno que podía darle una vida normal. Pero lo único que sentía era confusión. «Necesito tiempo para pensar», murmuró. Thomas asintió comprensivo. «Tomaré eso como un tal vez». Sonrió, pero había esperanza en sus ojos. Esa noche, cuando Iris llevó el pan a la mansión, algo había cambiado. Valeriano estaba más distante. Apenas la miraba. Sus respuestas eran cortas, casi frías. «¿Hice algo malo?», preguntó ella después de media hora de silencio incómodo. «No». «Entonces, ¿por qué estás así?». Valeriano apretó la mandíbula. «Así como, diferente, distante». Él se giró hacia la ventana, dándole la espalda. «Tal vez es mejor así»,
Las palabras la golpearon como una bofetada. «No entiendo». «No tienes que entender». Iris sintió algo romperse dentro de ella. Se puso de pie, dejando el pan sobre la mesa. «Si ya no quieres que venga». «No dije eso, pero lo insinúas». Valeriano cerró los ojos, luchando contra algo que ella no podía ver. «Deberías estar con alguien como ese proveedor que te visita». Iris se quedó helada. «¿Cómo sabes de Thomas?» Silencio. «Me estás vigilando. Te estoy protegiendo». «No pedí tu protección». Valeriano se giró bruscamente y sus ojos brillaron con ese rojo intenso que a veces asomaba cuando estaba emocionado. «Él puede darte lo que yo nunca podré. Una vida normal, luz de día, envejecer juntos, hijos». La voz se le quebró en la última palabra. Iris lo miró sin comprender. «¿De qué estás hablando? De que mereces más de lo que puedo ofrecerte. Ni siquiera sé qué me estás ofreciendo». El silencio que siguió fue absoluto. Luego Valeriano habló tan bajo que apenas fue un susurro. «Nada, no te ofrezco nada». Y esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. Iris salió de la mansión con lágrimas, quemándole los ojos. No entendía qué había pasado. No entendía por qué sentía que acababan de arrancarle algo del pecho. Cuando llegó al refugio, se encerró en su pequeña habitación y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. En la mansión, Valeriano destrozó la biblioteca. Libros volaron por el aire, muebles se partieron. El rugido que salió de su garganta hizo temblar las paredes. Ragnar apareció en el umbral, observando la destrucción en silencio. «Te lo advertí. No digas nada. Él puede darle lo que tú no puedes». «Ya lo sé». Valeriano se dejó caer en el suelo, rodeado de escombros con la cabeza entre las manos. «La amo tanto que duele. Pero si la mantengo cerca, la condeno. Y si la alejo, la pierdes». «La pierdo de todos modos». Ragnar se sentó junto a él en el suelo. «Entonces, ¿cuál es tu elección? ¿Dejarla vivir sin ti o arriesgarte a tenerla sabiendo lo que eres?» Valeriano alzó la mirada, y en sus ojos había una desesperación que Ragnar no había visto en siglos. «No lo sé». Los días siguientes fueron agonía. Iris dejó de ir a la mansión. Envió a uno de los niños mayores con el pan, alegando que estaba enferma. Valeriano lo sabía mejor. Podía sentir su dolor a kilómetros de distancia, como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Thomas volvió antes de los 2 meses. Trajo rosas, dulces para los niños, y una pregunta más directa. «He pensado mucho en ti, Iris, y creo que podríamos ser felices juntos». Estaban sentados en el pequeño jardín del refugio, rodeados de risas de niños que jugaban. Iris miraba las rosas sin realmente verlas. «Eres un buen hombre, Thomas, pero no me amas». Ella alzó la vista, sorprendida de su percepción. «Ni siquiera nos conocemos bien. El amor puede crecer con el tiempo. Mi madre siempre decía que el amor tranquilo dura más que la pasión». Tenía razón. Debería tener razón. Pero cuando Iris cerró los ojos, lo único que veía eran ojos rojos y una voz que susurraba promesas eternas. «Hay alguien más», admitió en voz baja. Thomas asintió con tristeza. «Lo imaginé. La forma en que te tocas el collar cuando estás nerviosa. La forma en que miras a la distancia como si esperaras a alguien. Es complicado. Él lo sabe». Iris rió sin humor. «No estoy segura de que importe». Thomas tomó su mano con gentileza. «Si alguna vez cambias de opinión, estaré aquí». Y se fue, dejándola con más preguntas que respuestas. Esa noche, Iris no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando la luna llena que brillaba sobre la ciudad. El collar descansaba pesado sobre su pecho, y por alguna razón sentía que palpitaba. Los sueños habían empeorado. Ahora no solo veía imágenes, escuchaba voces, sentía emociones que no eran suyas: terror, amor, traición y una palabra que la perseguía: no. Cerró los ojos y dejó que el recuerdo la invadiera. Vio un bosque oscuro, nieve bajo sus pies, un niño llorando aferrado a su mano, hombres con antorchas, miedo visceral, y un joven de cabello rubio y ojos azules mirándola con una desesperación que le partió el alma. «Si nos atrapan, di que no me conoces». «No puedo. Prométemelo». «Te lo prometo». Y luego la pregunta: «¿Vienes con él?» Su propia voz, rota de dolor. «No».
Iris despertó jadeando, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero esta vez no era solo un sueño, era un recuerdo. Se puso de pie temblando, agarró un chal y salió del refugio en medio de la noche. No pensó, solo caminó. Sus pies la llevaron por calles vacías, por caminos que no conocía conscientemente pero que su cuerpo parecía recordar, hasta que estuvo frente a la mansión. Las puertas estaban cerradas, pero algo dentro de ella sabía que no importaba. Golpeó con fuerza. Una vez, dos, tres. La puerta se abrió, y Valeriano estaba ahí, con el rostro devastado, como si no hubiera descansado en días. Cuando la vio, algo en sus ojos se rompió. Iris, necesito respuestas. Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. Necesito que me digas la verdad ahora. Valeriano se hizo a un lado dejándola entrar. Caminaron en silencio hasta la biblioteca. El lugar donde habían compartido tantas conversaciones ahora se sentía cargado de algo oscuro y antiguo. Iris se giró hacia él, temblando. ¿Quién eres realmente? Iris, no más evasivas, no más secretos. Dio un paso hacia él, con los ojos brillando de lágrimas. ¿Por qué siento que te conozco? Valeriano cerró los ojos. Porque me conoces. Eso no tiene sentido. ¿Por qué este collar arde cuando estoy cerca de ti? Se arrancó el collar del cuello y lo sostuvo entre ellos. ¿Por qué cuando cierro los ojos veo tu rostro en otro tiempo? El collar brilló tenuemente en su mano, como si respondiera a su angustia. Valeriano lo miró y sintió que el mundo se detenía. Porque ese collar era mío. Iris se quedó paralizada. ¿Qué? Te lo di hace 300 años. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Iris negó con la cabeza. Eso es imposible. Nadie vive 300 años. Valeriano abrió los ojos y por primera vez no ocultó nada. Sus ojos brillaron con ese rojo profundo, ardiente, inhumano. Yo sí. El aire abandonó los pulmones de Iris. Valeriano dio un paso hacia ella, moviéndose con esa gracia antinatural que siempre había tenido. Me amaste en otra vida. Te llamabas Irina. Eras sirvienta en una mansión noble. Yo era el heredero. Mientras hablaba, imágenes bombardearon la mente de Iris. Una cocina iluminada por velas, encuentros secretos, manos entrelazadas en la oscuridad. Nos amábamos en secreto, porque tu familia servía a la mía, porque el mundo no nos permitía estar juntos. Una marca en forma de estrella. Promesas susurradas. Hubo una rebelión. Los campesinos quemaron la mansión. Tu familia te dijo que huyeras. Gritos, fuego, terror absoluto. Huimos juntos. Tú, tu hermano pequeño y yo. Un bosque oscuro, nieve, miedo. Pero nos atraparon. Antorchas, hombres armados. Te hice prometer que me negarías si nos descubrían, para protegerte. ¿Vienes con él? Valeriano se detuvo y su voz se quebró. Y lo hiciste. Dijiste que no me conocías. Iris cayó de rodillas, sollozando, porque lo recordaba. Dios lo recordaba todo. Para salvarte, susurró él, para salvar a tu hermano. Fue un acto de amor, no de traición. Te mataron, lloró ella. Te vi morir, casi. Pero alguien me encontró, me transformó en esto. Se arrodilló frente a ella, manteniendo distancia. ¿En qué? Preguntó Iris, aunque ya sabía la respuesta. Valeriano abrió la boca levemente y los colmillos se extendieron. No eran grotescos, eran perfectos, letales, hermosos de una forma aterradora. Un vampiro. La palabra resonó en el silencio. Iris debería haber gritado, debería haber huido, pero todo lo que sentía era dolor. Yo te maté. No, me salvaste y he pasado 300 años buscándote. ¿Por qué? Valeriano la miró con una intensidad que la quemó. Porque te prometí que te amaría por toda la eternidad, y yo cumplo mis promesas. Las lágrimas de Iris caían sin control. Te busqué, continuó él. Durante décadas, siglos, te encontré una vez cuando eras anciana. Vi cómo el tiempo te robó todo lo que yo no podía darte. El collar, lo vi en tu cuello, y supe que habías vivido, que habías seguido adelante, y me alegré, aunque me destrozaba. Iris alzó la vista, mirándolo a través de las lágrimas. Y ahora estoy aquí, sí, reencarnada, sin recuerdos, pero con la misma alma.
Valeriano extendió la mano lentamente, dándole tiempo para rechazarlo. Eres la misma mujer que amé, y la amo ahora como la amé entonces. Iris miró su mano extendida, pálida, fría, mortal, pero suya. Siempre había sido suya. Lentamente, temblando, colocó su mano en la de él. El contacto fue eléctrico, como si 300 años de separación finalmente se cerraran. ¿Qué eres?, susurró. Valeriano entrelazó sus dedos con los de ella. Un monstruo que te ama desde antes de la eternidad. Iris lo miró a los ojos, esos ojos rojos que la habían perseguido en sueños. Y por primera vez no sintió miedo, sintió reconocimiento. Te recuerdo, lloró. Dios, te recuerdo. Y se lanzó a sus brazos. Valeriano la sostuvo como si fuera lo más frágil del mundo, temblando con la fuerza de 300 años de anhelo cumplido. Lo siento, sollozó ella contra su pecho. Lo siento tanto. No lo sientas, nunca lo sientas. Se quedaron así, abrazados en medio de la biblioteca, mientras el pasado y el presente finalmente convergían. Iris retrocedió lo suficiente para mirarlo. ¿Y ahora qué? Valeriano le acarició el rostro con una ternura devastadora. Ahora tú decides. Puedes irte, vivir tu vida, casarte con ese proveedor y tener la existencia normal que mereces. Hizo una pausa, y su voz se volvió un susurro roto. O puedes quedarte conmigo, sabiendo lo que soy, sabiendo que no puedo darte luz de día ni envejecer contigo ni hijos. Iris tocó su rostro, sintiendo la piel fría como mármol. ¿Y qué puedes darme? Los ojos de Valeriano brillaron con una promesa antigua. Eternidad, protección absoluta, y un amor que ha sobrevivido 300 años y sobrevivirá 300 más. Iris sintió las lágrimas caer otra vez, pero esta vez sonrió. Entonces no hay elección. Valeriano contuvo el aliento. Ya te elegí una vez, y te elijo otra vez. Y lo besó. Fue un beso suave, tembloroso, lleno de siglos de espera. Valeriano se quedó inmóvil un segundo, incapaz de creer que esto era real. Luego respondió, envolviéndola en sus brazos, profundizando el beso con una desesperación controlada. Cuando se separaron, ambos temblaban. Te amo, susurró Iris, en esta vida y en la anterior. Valeriano apoyó su frente contra la de ella, y yo a ti, por toda la eternidad que me queda. Iris retrocedió un paso, luego otro, pero su corazón avanzaba hacia él, porque finalmente después de 300 años estaban en casa. La eternidad no se mide en años, se mide en momentos que cambian todo. Los días después de la revelación fueron extraños. Iris seguía visitando la mansión, pero ahora todo era diferente. Caminaba por los pasillos sabiendo que 300 años de historia vivían en esas paredes. Miraba a Valeriano y veía no solo al hombre que amaba, sino al joven noble que había muerto por ella. Y él la miraba como si cada segundo juntos fuera un milagro robado al destino. Una noche, mientras leían en la biblioteca, Valeriano cerró el libro abruptamente. Hay algo que necesitas saber. Iris alzó la vista. ¿Qué? No todos los vampiros están felices de que haya regresado a mi vida. El aire se volvió pesado. ¿Por qué? Valeriano se puso de pie caminando hacia la ventana. Porque durante 300 años fui diferente, frío, poderoso, sin debilidades. Hizo una pausa. Tú eres mi debilidad, y hay quienes querrán usarte para lastimarme. Iris sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién? Vampiros antiguos con rencores más viejos que yo. Enemigos políticos, rivales que esperaron siglos para encontrar una grieta en mi armadura. Se giró hacia ella y sus ojos brillaban con preocupación. No dejaré que nada te pase, pero necesitas saberlo. Iris asintió lentamente. Entiendo, pero el miedo era real ahora. No pasó mucho tiempo antes de que la amenaza se materializara. Su nombre era Cassius, un vampiro de más de 500 años con cabello negro como la noche y ojos que brillaban con malicia pura. Había tenido disputas con Valeriano durante décadas. Territorios, poder, viejas traiciones que ninguno de los dos olvidaba, y ahora había encontrado la forma perfecta de herir a su enemigo. Apareció en el mercado una noche cuando Iris vendía pan. Se acercó con una sonrisa que helaba la sangre. Tú debes ser la famosa Irina.
Iris retrocedió instintivamente. Me llamo Iris. Claro, la reencarnación. Se inclinó levemente, burlón. ¡Qué romántico! Valeriano debe estar encantado. ¿Quién eres? Alguien que conoce muy bien a tu amado vampiro. Y quería verte con mis propios ojos. La estudió como si fuera un objeto curioso. Sería una lástima perderte otra vez, ¿no crees? Antes de que Iris pudiera responder, Cassius desapareció entre las sombras. Pero el mensaje era claro. Cuando Iris le contó a Valeriano, algo oscuro cruzó su rostro. Cassius, ¿lo conoces? Demasiado bien. Esa noche, Valeriano duplicó las protecciones alrededor del refugio. Vampiros leales patrullaban las calles cercanas sin ser vistos. Ragnar personalmente supervisó la seguridad, pero Iris notó algo más. Valeriano estaba aterrado. No lo demostraba abiertamente, pero ella lo veía en la forma en que sus manos temblaban levemente cuando la tocaba, en cómo sus ojos la seguían cada vez que se movía. «¿Estás asustado?», dijo una noche. Valeriano no lo negó. «Sí». «¿De qué?». Se giró hacia ella con una vulnerabilidad que nunca había mostrado. «De perderte. Otra vez». Iris se acercó y tomó su mano fría. «No va a pasar. No lo sabes». «Lo sé porque tú no lo permitirás». Pero ambos sabían que el peligro era real. 2 semanas después, Cassius regresó. Era noche cerrada cuando Iris llegó a la mansión con el pan habitual. Entró por la puerta principal, saludó al sirviente y caminó hacia la biblioteca donde Valeriano siempre la esperaba. Pero esta vez alguien más estaba ahí. Cassius se giró desde su lugar junto a la chimenea, sonriendo. Justo a tiempo. Iris se quedó helada. Antes de que pudiera gritar, Valeriano apareció como un relámpago, colocándose entre ella y Cassius. «Vete, ahora». Cassius rió. «¡Qué protector! Es casi tierno. Esto es entre tú y yo. Ella no tiene nada que ver». «Oh, pero tiene todo que ver. Es tu punto débil, Valeriano. Y sabes lo que pasa con los puntos débiles». Se movió con velocidad sobrenatural. Pero Valeriano fue más rápido. Lo interceptó antes de que pudiera acercarse a Iris, agarrándolo del cuello y lanzándolo contra la pared opuesta. Los libros cayeron. Un cuadro se partió. Iris retrocedió, aterrada pero incapaz de apartar la vista. Los 2 vampiros se movían tan rápido que apenas eran más que sombras. Golpes que habrían matado a un humano instantáneamente. Fuerza que hacía temblar las paredes. Y entonces Ragnar apareció. Entró a la biblioteca con una calma mortal, sus ojos brillando con un rojo antiguo que hacía que incluso Cassius se detuviera. «Suficiente». Su voz resonó con autoridad acumulada de siglos. Cassius se enderezó, mirando a Ragnar con cautela. «Esto no es tu problema, anciano. Todo lo que afecta a mi clan es mi problema». Ragnar se acercó con pasos lentos, deliberados. «Te daré una oportunidad. Vete ahora y nunca regreses. O te enfrentarás a consecuencias que ni 500 años te han preparado para soportar». Hubo un silencio tenso. Cassius miró a Valeriano, luego a Iris, calculando. Finalmente sonrió con amargura. «No vale la pena. Todavía». Y desapareció en las sombras, dejando solo el eco de su amenaza. Cuando el silencio regresó, Valeriano se giró hacia Iris. Estaba pálida, temblando, pero ilesa. En 2 pasos llegó hasta ella y tomó su rostro entre sus manos con una desesperación que la atravesó. «¿Estás bien?» «Sí, sí». Pero Valeriano temblaba. Sus manos, siempre firmes, temblaban contra su piel. «Casi te pierdo». Pero no pasó nada. Esta vez no. La miró con ojos llenos de un terror ancestral. ¿Pero la próxima? Iris vio entonces la verdad completa. No importaba cuánto poder tuviera, no importaba cuántos siglos hubiera vivido. El miedo de perderla era absoluto. «No habrá próxima vez», susurró ella. «No puedes prometerlo». Entonces, Iris respiró hondo, tomando una decisión que había estado gestándose desde la noche de la revelación. «Haz que no haya próxima vez». Valeriano se quedó inmóvil. «¿Qué?». Iris lo miró directamente, sin apartar la vista. «¿Tú me puedes convertir?». El mundo se detuvo. Valeriano retrocedió, como si lo hubieran golpeado. «¿Qué dijiste? En lo que eres. ¿Puedes hacerme como tú?». «Iris, responde».
Valeriano cerró los ojos luchando contra algo invisible. Sí, puedo. Entonces hazlo. No. La firmeza en su voz la sorprendió. ¿Por qué no? Valeriano abrió los ojos y había agonía en ellos. Porque sería condenarte a mi oscuridad. Se alejó pasándose las manos por el cabello. ¿Sabes lo que es la transformación? No es solo un cambio físico, es morir. Literalmente morir durante 3 días mientras tu cuerpo se reconstruye. Iris escuchó en silencio. El dolor es indescriptible, como si cada célula de tu cuerpo ardiera y se congelara al mismo tiempo. Hizo una pausa. Y cuando despiertes ya no serás humana. Nunca más verás el sol sin que te queme la piel. Nunca envejecerás. Nunca tendrás hijos. Necesitarás sangre para sobrevivir. Se giró hacia ella. Los niños del refugio tendrías que dejarlos. No podrías estar cerca de ellos sin arriesgarte a lastimarlos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Iris. Perderías todo lo que te hace humana. Todo lo que amas. Excepto a ti. Las palabras cayeron como un rayo. Valeriano se quedó sin aliento. Iris. Ella se acercó limpiándose las lágrimas, pero manteniendo la determinación en su mirada. Escuché todo lo que dijiste. Entiendo el precio. No, no entiendes. Sí entiendo. Su voz se quebró. Entiendo que será doloroso. Entiendo que perderé cosas. Entiendo todas las dificultades. Dio otro paso hacia él. Pero también entiendo esto. Te he amado en 2 vidas. Te perdí una vez y pasaron 300 años antes de volver a encontrarte. Las lágrimas caían libremente ahora. Sé que si muero probablemente te volvería a encontrar en otra vida. El destino parece decidido a unirnos. Tomó sus manos frías entre las suyas. Pero no quiero que pasen 300 años más. No quiero otra vida. Quiero esta. Contigo, para siempre. Valeriano la miró con los ojos brillando de lágrimas que no podía derramar. ¿Estás completamente segura? Nunca he estado más segura de nada. Hubo un largo silencio. Luego Valeriano la atrajo hacia él, abrazándola con una fuerza contenida que hablaba de siglos de soledad terminando. Entonces, te daré la eternidad que nos robaron. La ceremonia se realizó 3 noches después. Ragnar insistió en hacerlo apropiadamente, según las antiguas tradiciones vampíricas. La habitación estaba iluminada solo por velas. Ragnar se paró frente a ellos, su presencia imponente y solemne. ¿Entiendes lo que pides?, le preguntó a Iris. Sí. ¿Aceptas morir como humana para renacer como inmortal? Sí. ¿Comprendes que no hay regreso? Iris miró a Valeriano, cuyo rostro mostraba amor y terror en igual medida. Sí. Ragnar asintió. Entonces que comience. Valeriano guió a Iris hacia el centro de la habitación. Se arrodillaron juntos sobre un círculo trazado con símbolos antiguos. Él tomó sus manos, mirándola a los ojos. Te amo, susurró. En esta vida y en la anterior, y en todas las que vendrán. Y yo a ti. Valeriano inclinó la cabeza hacia su cuello. Iris sintió su aliento frío contra su piel. Será doloroso al principio, pero estaré contigo en cada segundo. Lo sé. Y entonces él mordió. El dolor fue inmediato, agudo, como si 1000 agujas de fuego atravesaran su cuello. Iris gritó, pero no se apartó. Valeriano bebió, y con cada trago sentía la vida de ella fluyendo hacia él. El calor de su sangre humana, la dulzura de su esencia. Y luego, cuando sintió que estaba al borde, se detuvo. Se cortó la muñeca con sus propios colmillos y la acercó a los labios de Iris. Bebe. Iris obedeció instintivamente. El sabor era extraño, metálico pero con algo más. Poder, antigüedad, eternidad. Bebió hasta que Valeriano retiró su muñeca. Ya está hecho. Iris sintió que el mundo comenzaba a girar. El dolor se intensificó. Ya no era solo en el cuello. Era en todo su cuerpo. Cada nervio, cada músculo, cada hueso. «Te amo», fueron sus últimas palabras conscientes antes de que la oscuridad la reclamara. Valeriano la sostuvo mientras caía, bajándola suavemente al suelo. 3 días, murmuró Ragnar. No la dejes sola ni un segundo. No lo haré. Y no lo hizo. Durante 3 días y 3 noches, Valeriano permaneció junto a Iris mientras su cuerpo moría y renacía. La escuchó gritar en agonía. La vio convulsionar.
Observó cómo su piel se volvía más pálida, más perfecta, y le susurró durante cada segundo: «Estoy aquí, no estás sola, te amo. Resiste, ya casi termina». En el tercer día, al anochecer, los gritos cesaron. El silencio llenó la habitación. Valeriano contuvo el aliento, acercándose al cuerpo inmóvil. «Iris», nada. «Iris», y entonces, lentamente, sus ojos se abrieron, rojos como rubíes, brillantes como estrellas. Lo miraron con una claridad que nunca había tenido como humana. Valeriano. Su voz era la misma pero diferente, más rica, más profunda. Él la ayudó a sentarse. «¿Cómo te sientes?» Iris miró a su alrededor maravillada. «Todo es más, los sonidos, los olores. Puedo escuchar tu respiración, el latido de mí». Se detuvo. «No tengo latido». «No, ya no». Iris se tocó el pecho, sintiendo el vacío donde antes había vida. Pero no sintió miedo. Se giró hacia Valeriano y lo vio realmente por primera vez. Cada detalle de su rostro, el rojo exacto de sus ojos, la forma en que la luz jugaba en su piel pálida. «Eres hermoso». Valeriano sonrió y fue la primera sonrisa genuina que Iris le había visto. «Y tú eres perfecta». La ayudó a ponerse de pie. Iris se tambaleó levemente, ajustándose a su nuevo cuerpo. Todo se sentía diferente, más ligero, más fuerte. «Tengo hambre». «Lo sé». Valeriano le ofreció su muñeca. «De mí». Al principio, solo de mí. Iris dudó solo un segundo antes de morder. El sabor explotó en su boca. No era repulsivo como había temido. Era vida, poder, conexión. Bebió hasta que él la detuvo suavemente. Suficiente por ahora. Cuando se separaron, ambos temblaban. «¿Qué acaba de pasar?», susurró Iris. «Un vínculo, más profundo que cualquier matrimonio humano. Nuestras sangres están unidas ahora». Ragnar entró a la habitación estudiando a Iris con aprobación. «La transformación fue exitosa. Bienvenida a la eternidad, Iris». Ella asintió, todavía abrumada. «¿Y ahora qué?». Valeriano tomó su mano. «Ahora aprendes a controlar la sed, a moverte en este nuevo cuerpo, a vivir en las sombras». Hizo una pausa. «Y cuando estés lista, decidimos qué hacer con toda la eternidad que tenemos por delante». Los meses siguientes fueron de descubrimiento. Iris aprendió a cazar sin matar, a moverse con la velocidad de las sombras, a ver en la oscuridad total. Aprendió que el sol no la mataría, pero quemaba como fuego líquido. Aprendió a extrañar cosas simples: pan recién horneado, el calor del día, los latidos de su propio corazón. Pero también descubrió cosas nuevas. La forma en que el mundo nocturno brillaba con vida invisible para los humanos, la sensación de poder que fluía por sus venas, la conexión con Valeriano que iba más allá de palabras, y sobre todo, aprendió que el amor podía trascender cualquier cosa. Vida, muerte, tiempo. Una noche, 6 meses después de su transformación, Iris regresó al refugio. No entró. No podía arriesgarse a perder el control cerca de los niños, pero los observó desde las sombras. Estaban bien. Un nuevo cuidador los había tomado bajo su protección. Una mujer bondadosa que les daba el amor que Iris ya no podía darles. Dejó una bolsa llena de monedas en el umbral, suficiente para 1 año de provisiones. Luego se alejó en silencio, con lágrimas de sangre rodando por sus mejillas. Valeriano la esperaba en las sombras del callejón. «¿Estás bien?». «No». Iris se limpió las lágrimas. «Pero lo estaré». Él la abrazó, y se quedaron así bajo las estrellas. «Los extrañarás», murmuró contra su cabello. «Siempre, pero elegí esto. Te elegí a ti». Valeriano la sostuvo más fuerte. «¿Te arrepientes?». Iris se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Ni por un segundo. Y lo besó bajo la luna que ahora era su sol. El ritual de unión oficial se realizó en el aniversario de su transformación. Ragnar ofició, rodeado por el pequeño clan de vampiros que reconocían a Valeriano como líder. No hubo iglesia, no hubo sacerdote humano. Solo la noche, las estrellas y juramentos que durarían más que las montañas. Valeriano tomó la mano de Iris.
mirándola con una devoción que había esperado 300 años para expresar completamente. Juro protegerte con cada segundo de mi eternidad. Iris sonrió. Juro amarte en esta vida y en todas las que el destino nos regale. Intercambiaron sangre ceremonialmente, una gota de cada uno mezclándose en una copa de cristal antiguo. Bebieron juntos, y el vínculo se selló de forma definitiva. Ragnar alzó las manos hacia el cielo. Lo que la muerte separó, la eternidad une. Lo que el tiempo destruyó, el amor reconstruye. Miró a ambos con algo parecido al orgullo. Son testigos los cielos. Estos dos están unidos por siempre. Los vampiros presentes inclinaron la cabeza en señal de respeto, y cuando Valeriano besó a Iris bajo la luna llena, 300 años de dolor finalmente se transformaron en paz. Pasó un año. La mansión seguía en pie, pero ahora vacía. Valeriano e Iris habían decidido viajar, ver el mundo que ambos habían perdido en vidas pasadas. Nadie sabía exactamente dónde estaban. Algunos decían que los habían visto en las montañas del norte. Otros juraban haberlos visto cruzando bosques antiguos. La verdad era que caminaban sin rumbo fijo, explorando, descubriendo, viviendo la eternidad que les habían robado. Una noche, mientras caminaban por un valle que ninguno de los dos reconocía, Iris se detuvo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que no extraño ser humana tanto como pensé que lo haría. Valeriano sonrió. No, porque esto, señaló entre ellos, esto vale más que 1000 vidas humanas. Él la atrajo hacia sí, besándola con la pasión contenida de siglos. Cuando se separaron, Iris miró al horizonte donde el amanecer pronto llegaría. ¿A dónde vamos ahora? Valeriano siguió su mirada. A donde sea que el camino nos lleve. ¿Y después? Después seguimos caminando. Tenemos eternidad, recuerda. Iris sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. 300 años esperando, y ahora todo el tiempo del mundo. Caminaron juntos hacia las sombras que los protegerían del sol naciente. Dos figuras en la oscuridad, dos almas que habían desafiado al tiempo mismo, y mientras desaparecían entre los árboles, el viento llevó un susurro, una promesa hecha hace siglos y cumplida por fin. Te amaré por toda la eternidad. Todavía están por esa zona, dicen algunos, moviéndose entre las sombras, protegiendo a los inocentes, viviendo el amor que la muerte no pudo destruir. ¿Quién sabe por dónde caminarán mañana? ¿Quién sabe qué aventuras les esperan en los siglos venideros? Pero una cosa es segura, donde sea que vayan, irán juntos, para siempre. Si te gustan estas historias donde las criaturas sobrenaturales viven entre nosotros, suscríbete para que mis historias te lleguen cada día. ¿De qué rincón del mundo me escuchas? Cuéntame tu país y comparte esta historia con alguien que ame el romance tanto como tú. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta pronto.